Sakir es una zona desértica situada en el sur de la ciudad de Madinat Hamad, en el Reino de Bahrein. Para sus habitantes, Sakir es el lugar donde se encuentra la Universidad de Bahrein, que es la universidad pública más grande de este reino, y el lugar en donde pueden ir a acampar durante el invierno. Pero para la Fórmula 1 y otras categorías del automovilismo, Sakir es un lugar donde se ubica el Circuito Internacional de Bahrein, el cual es reconocido por sus altos niveles de tecnología, seguridad, comisarios y control. ¿Quieres saber más sobre este circuito? Pues aquí te traemos todo lo que debes saber del Circuito Internacional de Bahrein. La construcción del circuito fue impulsada por el príncipe y actual primer ministro de Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, quien quería posicionar al reino dentro del automovilismo a nivel internacional. El príncipe es un amante del automovilismo, lo que lo llevó a ocupar el puesto de presidente honorario de la Federación de Automovilismo de Bahrein. En uno de sus viajes se reunió con Jackie Stewart, tricampeón de Fórmula 1, y tras una charla el príncipe tuvo la idea de llevar la Fórmula 1 a Medio Oriente, y se llenó de entusiasmo por realizar este proyecto. El diseño del circuito se puso en manos de Hermann Tilke, un ingeniero civil alemán al que se le ha encargado la creación de varios circuitos de Fórmula 1. Sus circuitos han sido criticados por ser poco originales y generar carreras aburridas, aunque hay sus excepciones. En octubre del 2002 se dio comienzo a la construcción de este circuito. El plan original consistía en terminar el proyecto dentro de un plazo de 2 años. Sin embargo, Bernie Ecclestone, el entonces director de Fórmula 1, propuso adelantar el proceso para que se entregara 6 meses antes y poder disputar el primer Gran Premio de Bahrein en 2004. Se aceptó dicha modificación, pero al acercarse la apresurada fecha límite se tuvieron muchas dudas de si el circuito estaría listo para el Gran Premio. El supervisor del circuito, Philip Georgian, declaró que en un par de semanas antes de la inauguración pensaron que no había manera de realizar la carrera, por lo que decidieron cancelarla, pero Ecclestone no aceptó esta decisión. Ante la negativa se contrató a más personal, se trabajó a marchas forzadas durante muchos días, a tal grado que la noche antes de la apertura todavía había trabajadores pintando y colocando bordillos. Este no es un hecho aislado en Medio Oriente, pues también hemos visto situaciones parecidas con el circuito de Jeddah y con los estadios para el Mundial de Qatar. Lo que parecía imposible se hizo más o menos realidad y el 17 de marzo del 2004, Ralf Schumacher, con un Williams, completó la primera vuelta del circuito. Pese a que el proyecto no estaba 100% terminado, se pudo llevar a cabo el Gran Premio, siendo este el primero en realizarse en Medio Oriente. Eso sí, para el año siguiente se hicieron modificaciones, reduciendo 5 metros la longitud del trazado, y se controló mejor la arena a su alrededor. La visión del príncipe de tener un gran circuito no se quedó ahí, pues en 2007 Bahrein se convirtió en el primer circuito de Gran Premio en ser distinguido como Centro de Excelencia de la FIA, premio que reconoce los altos niveles de tecnología, seguridad, comisarios y control que se tiene en dichos recintos. Desde su construcción ha estado presente dentro del calendario de la máxima categoría, a excepción del 2011, donde por motivos de conflictos civiles el Gran Premio tuvo que ser cancelado. Bahrein poco a poco ha ganado más relevancia dentro de Fórmula 1, se ha colocado al inicio de la temporada e incluso se han realizado pretemporadas en sus instalaciones. Si a eso le sumamos que tiene contrato con la categoría hasta el 2036, tendrá muchas oportunidades para demostrar si el príncipe tenía razón cuando decidió que Bahrein sería un buen lugar para la Fórmula 1. Los datos que componen la ficha técnica del circuito de Bahrein son los siguientes. En la actualidad, el circuito de Bahrein se compone de varias rectas largas y 15 curvas, de las cuales 9 van en dirección hacia la derecha y 6 hacia la izquierda. Tiene una longitud de 5.412 kilómetros y se corren 57 vueltas para dar una distancia total de 308.238 kilómetros durante el Gran Premio. El récord de vuelta lo tiene Pedro de la Rosa, con un tiempo de 1 minuto, 31 segundos y 447 milésimas. La capacidad del circuito es de 70.000 personas. Durante el fin de semana de carrera, se cuenta con la ayuda de 600 marshals, 1.000 policías, 25 doctores, 700 limpiadores eléctricos y técnicos, así como 750 técnicos de televisión y comentaristas. Las barreras de neumáticos tienen una longitud total de 4.100 metros. Y el último dato de esta ficha técnica sería que hay 495 postes de luz y 1.120 palmeras alrededor de la pista. Su costo de construcción ronda alrededor de los $150 millones, que ajustándose al 2023 serían alrededor de 250 millones. El primer Gran Premio de Bahrein fue el 4 de abril de 2004.
La grada principal tiene una capacidad de 10.500 personas. Ahí se reúnen esta gran cantidad de asistentes por la necesidad de protegerse de las altas temperaturas del desierto. Lo que nos lleva al siguiente dato, y es que anteriormente el Gran Premio se corría de día, pero naturalmente tuvo que ser cambiado a la noche por las altas temperaturas. Durante 2020 se disputaron 2 carreras en el circuito utilizando diferentes trazados. La primera fue el Gran Premio de Bahrein, y la segunda fue el Gran Premio de Sakir, en donde Checo Pérez consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. El circuito cuenta con 6 trazados distintos. El de Gran Premio, donde se han corrido la mayoría de carreras de Fórmula 1. El de Resistencia. La Fórmula 1 corrió aquí en el año 2010. El circuito externo, que se usó en el 2020 durante el Gran Premio de Sakir. El circuito de Paddock. El circuito interno, o también conocido como Oasis. Y el óvalo. Exceptuando el óvalo, los otros 5 trazados han sido homologados por la FIA. Ahora acompañaremos a Charles Leclerc a dar una vuelta por el trazado de Gran Premio. La vuelta comienza en la recta principal, que es una zona de DRS, donde también se encuentra la zona de boxes del Gran Premio de Bahrein, por lo que en carrera, la curva 1, también conocida como la curva de Michael Schumacher, es una buena zona para realizar un adelantamiento. La esquina es muy estrecha, por lo que un Fórmula 1 debe frenar aproximadamente 100 metros antes de la esquina y cambiar a la primera o segunda velocidad. El ancho de la pista comienza a aumentar y también así las posibilidades de adelantamiento. Las curvas 2 y 3 pueden pasarse con el acelerador a fondo para obtener una buena velocidad de salida y generar una oportunidad de adelantamiento en la curva 4. La recta que conduce a la curva 4 es muy larga y con una zona de DRS. La pista en la curva es increíblemente ancha, aproximadamente unos 30 metros. Las curvas 5, 6 y 7 forman una sección en S de izquierda, derecha, izquierda, de alta velocidad que conduce a la curva 8, una curva cerrada a la derecha. Las curvas 9 y 10 son muy desafiantes, ya que son 2 giros ciegos a la izquierda donde los autos deben frenar, cambiar a una marcha inferior y girar simultáneamente. Van desde la marcha 6 a 250 km por hora hasta la segunda o tercera marcha a 80 km por hora. Todo esto mientras se intenta evitar que se bloqueen los neumáticos delanteros inferiores. La recta siguiente posee la última zona de DRS y conduce a las curvas 11, 12 y 13, un complejo de curvas de velocidad media. La curva 11 es una curva a la izquierda en cuarta marcha, que conduce inmediatamente a la curva 12, que se toma acelerando a fondo mientras se gira a la derecha. Luego sigue la curva 13 a la derecha, que se toma en tercera marcha y requiere una buena salida para ganar velocidad en la siguiente recta. Vale la pena frenar bastante pronto en la curva 14 para ganar velocidad en la recta principal. Es fácil mantener el auto estable si se frena a unos 100 metros antes del vértice. Durante la curva lenta a la derecha también se puede soltar el acelerador temprano y ganar velocidad hasta la curva 15 y la recta principal. Y con esto damos por concluido el recorrido al circuito internacional de Bahrein y también a este video. Este fue el primer video de una serie donde analizaremos todos los circuitos en el calendario de Fórmula 1. Espera un nuevo video pronto. Hasta luego.